Hagamos silencio, que hable el Señor. ¿Qué tal, querida comunidad? Con ustedes para reflexionar el día de hoy sobre el Evangelio de San Lucas, el capítulo 6, de los versículos 12 al 19. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón, llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Podemos descubrir tres aspectos importantes en el Evangelio del día de hoy. El primero, en donde Jesús se retiró a un monte a solas para orar, y pasó, dice el Evangelio, toda la noche en oración con Dios Padre. Tendríamos que preguntarnos nosotros cuánto tiempo hacemos oración al día, si es que hacemos oración. ¿Y cómo es que nos dirigimos a Dios? ¿Con la oración de algún santo, con la oración de alguna otra persona, con las intenciones de algún otro? ¿O verdaderamente tenemos ese diálogo? Hay que recordar que la oración que nosotros podemos tener con Dios es un diálogo personal, un diálogo fraterno, un diálogo de amor, un diálogo de aquel que está cercano y que busca siempre ese amor y esa misericordia para poder entonces entablar y poder tener ese diálogo y esa conversación con Dios. Jesús lo hizo durante toda la noche para pedirle, para que lo iluminara, para que lo ayudara, porque tenía que buscar a 12 que estuvieran más cerca de él y aprendieran todo lo que él estaba diciendo, para que una vez que él no estuviera, ellos se encargaran de hacerlo. Y entonces dice que al amanecer llamó a todos los discípulos. Recordar que discípulos son todos los que lo seguían. Y así como nos lo dice el Evangelio, suponemos nosotros que iban muchos con ellos. Sin embargo, dice, escogió a 12 y les dio el nombre de apóstoles, es decir, los que van con él, los que están con él, los que aprenden con él y los que van a dirigir el mundo también con él. Y curioso, porque ¿qué significa en la Sagrada Escritura cuando nos hablan de que Jesús le habla a las personas por su nombre? Significa que sabe quién eres. Significa que no le está hablando a la gente o a la muchedumbre como nosotros conocemos, sino que te está hablando a ti personalmente. Y también a cada uno de nosotros nos habla por nuestro nombre y te dice, oye, necesito esto, oye, necesito lo otro, oye, necesito que me ayudes, que hagas, que quites, que pongas. Y tenemos nosotros que aprender a hacerlo, queridos hermanos, para que de esa manera podamos también nosotros entender que el Señor se dirige a nosotros personalmente. Y entonces también personalmente tenemos que dirigirnos nosotros a Él. Y así como Él nos habla todos los días personalmente, dejémonos que Él nos guíe, dejémonos que Él nos llame, dejémonos que Él nos haga entender y descubrir qué es lo que quiere y espera de cada uno de nosotros. Y el tercero, dice que una vez que bajó con todos, vio a mucha gente. Había una gran muchedumbre, dice ahí, que estaban esperándolo. Él se puso a enseñarles, se puso a expulsar demonios, se puso a curar enfermos, es decir, siguió con su misión. Una vez que descubrió a sus 12 apóstoles, entonces fue para decirles, miren, esto es lo que ustedes tienen que hacer, esto es lo que ustedes tienen que ir manifestando, esto es de lo que ustedes tienen que encargarse. Y es así como entonces, poco a poco, momento a momento, tienen que aprender a descubrir qué es lo que el Señor quiere. Y por eso, dice ahí, mucha gente quería tocarle aunque sea el manto, porque sentían que de él salía un poder curativo. Y tal vez no lo podemos negar. Sin embargo, hay que recordar que muchas veces la fe que la gente tiene es lo que le hace a uno creer, sanarse, convertirse. Pero entonces tendríamos que aprender a creer de verdad, a fomentar nuestra espiritualidad en Dios y decirle, Señor, sé que pasan muchas cosas, sé que esto es complicado, sé que esto es difícil, pero creo. Y esa fe, ese creer, es el que te podrá llevar y te podrá hacer descubrir la grandeza del amor que Dios tiene. Estos tres aspectos, la oración, el que te habla por tu nombre y el que debes de tener fe y creer en Él, es lo que tiene que marcar nuestra vida.
Y es lo que tiene que marcar nuestro día de hoy, para que si a lo mejor los días pasados vivimos normal, por así decirlo, a partir de hoy empecemos a cambiar. Empieza a ser diferente y empecemos a descubrir qué es lo que el Señor quiere y qué es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Que el Señor nos conceda a todos poder descubrir el camino que quiere que sigamos y alcancemos algún día la vida eterna. Que así sea.